La sala del tribunal estaba envuelta en un silencio expectante, denso como una tormenta a punto de estallar. Las cámaras de los periodistas parpadeaban en ráfagas discretas, capturando cada gesto, cada suspiro, cada mirada cargada de tensión. Nadie quería perderse aquel caso que ya era considerado uno de los más escandalosos del año. Y entonces, las puertas se abrieron. Él entró primero. Alejandro Varela, magnate, elegante hasta en su caída, con el porte de quien había pasado toda su vida creyendo que el mundo era suyo. Su traje oscuro estaba impecable, su expresión calculadamente serena, pero sus ojos traicionaban algo más profundo, una mezcla de ansiedad y desafío. A su lado caminaba ella. Clara Montes. Joven, deslumbrante, envuelta en un vestido que parecía susurrar promesas de lujo y poder. Su mano descansaba con naturalidad en el brazo de Alejandro, como si aquel lugar, aquel juicio, aquel escándalo, no fueran más que un trámite inevitable antes de su triunfo. Los murmullos crecieron. Todos sabían quién faltaba. La esposa. Cuando finalmente apareció, el aire pareció congelarse. Isabel Varela no entró con prisa, ni con rabia visible. Caminó con una calma que resultaba inquietante, casi irreal. Vestía de blanco, sin ostentación, sin joyas que distrajeran. Su mirada no buscó a Alejandro. No buscó a Clara. Simplemente avanzó hasta su asiento como si ya conociera el final de la historia. Y tal vez lo conocía. El juez golpeó suavemente el mazo. Se abre la sesión. La voz resonó como un disparo. Alejandro cruzó las piernas con aparente seguridad, inclinándose levemente hacia Clara. Todo saldrá como planeamos, susurró. Ella sonrió, confiada. Habían preparado cada detalle. Los documentos, los movimientos financieros, las declaraciones. Isabel, según ellos, no tenía nada. Ni pruebas, ni aliados, ni fuerza. Solo dignidad. Y eso, pensaban, no ganaba juicios. El proceso avanzó con rapidez. Los abogados de Alejandro expusieron argumentos impecables, fríos, calculados. Hablaron de acuerdos prenupciales, de inversiones independientes, de decisiones empresariales que dejaban a Isabel prácticamente fuera del imperio que durante años había ayudado a construir. Isabel escuchaba en silencio. Ni una sola objeción. Ni una sola emoción visible. Aquello desconcertaba. Clara, sentada junto a Alejandro, comenzó a notar algo incómodo. No era miedo. No exactamente. Era una sensación extraña, como si algo invisible se estuviera moviendo bajo la superficie. Como si Isabel estuviera esperando. Finalmente, llegó el turno de la defensa. El abogado de Isabel se levantó con una lentitud deliberada. Era un hombre mayor, de mirada serena, sin el brillo arrogante de los abogados del otro lado. Colocó unos documentos sobre la mesa, y sonrió apenas. Señoría, dijo con voz firme, la parte demandante ha presentado una narrativa interesante, pero incompleta. Alejandro frunció el ceño. Eso no estaba en el guión. Durante años, continuó el abogado, mi clienta no solo fue esposa. Fue socia. Estratega. Arquitecta silenciosa de un imperio que hoy se pretende negar. Colocó el primer documento frente al juez. Prueba A contratos firmados por la señora Varela como representante legal en múltiples operaciones clave. El segundo. Prueba B, transferencias de capital inicial provenientes de cuentas personales de mi clienta antes del matrimonio. El tercero. Y, quizá lo más relevante, prueba C. Hizo una pausa. La sala entera contuvo el aliento. Un acuerdo privado, firmado por ambas partes, que modifica el régimen patrimonial, y que nunca fue presentado por la contraparte. El murmullo explotó. Alejandro se quedó inmóvil. Eso es imposible, murmuró. Clara lo miró, confundida. Alejandro. Pero él no respondió. El juez revisaba los documentos con creciente atención. Cada página parecía pesar más que la anterior. Isabel, mientras tanto, seguía en silencio. Pero ahora, había algo en su mirada. Algo que no estaba antes. ¿Control? Señoría, continuó el abogado,
estos documentos demuestran que no solo existe un derecho compartido, sino que, en caso de ruptura por infidelidad comprobada, la totalidad de los bienes pasaría a mi clienta. El silencio fue absoluto. Clara retiró lentamente su mano del brazo de Alejandro. ¿Infidelidad comprobada?, susurró. El abogado asintió. Tenemos registros, fotografías, testimonios, y miró directamente a Clara, pruebas suficientes para establecer la relación extramarital del señor Varela antes de iniciar este proceso. El rostro de Clara perdió color. Alejandro abrió la boca, pero no encontró palabras. Por primera vez, parecía un hombre común. Desarmado. El juez dejó los documentos sobre la mesa. Se acomodó las gafas. Y habló. Después de revisar las pruebas presentadas, este tribunal reconoce la validez del acuerdo privado y las condiciones establecidas en el mismo. El sonido de un corazón latiendo parecía resonar en toda la sala. Por lo tanto, se declara que la totalidad del patrimonio en disputa. Alejandro se inclinó hacia adelante, como si pudiera detener el tiempo con su voluntad. Pasa a ser propiedad exclusiva de la señora Isabel Varela. El golpe del mazo selló la sentencia. Y en ese instante, Alejandro se quedó paralizado. Clara lo miró, esperando una reacción, una explicación, cualquier cosa que le devolviera el suelo bajo los pies. Pero él no se movía. No hablaba. No respiraba. Isabel se levantó lentamente. Por primera vez, sus ojos se encontraron con los de Alejandro. No había odio. No había lágrimas. Solo una verdad fría, inquebrantable. Y entonces, dio un paso hacia él. El eco de sus tacones resonó en el mármol como una sentencia adicional, más íntima, más devastadora que cualquier decisión legal. Cada paso de Isabel parecía despojar a Alejandro de algo invisible pero esencial, su orgullo, su control, su certeza. Se detuvo frente a él. Clara, aún de pie junto a la silla, observaba la escena con los ojos abiertos, incapaz de procesar la rapidez con la que su mundo acababa de desmoronarse. Hace apenas una hora, se veía a sí misma entrando en una nueva vida, rodeada de riqueza, poder y promesas. Ahora, todo parecía un espejismo cruel. Isabel inclinó ligeramente la cabeza, como si examinara a Alejandro por última vez, no como esposo, sino como un extraño. Siempre fuiste bueno haciendo planes, dijo con voz suave, casi amable. Pero nunca aprendiste a prever las consecuencias. Alejandro apretó los dientes. Tú sabías, logró decir, con la voz quebrada por una mezcla de rabia y desconcierto. Todo este tiempo. Isabel no respondió de inmediato. Sus labios se curvaron apenas en una sonrisa que no contenía alegría, sino algo más profundo, algo definitivo. No, respondió finalmente. No todo el tiempo. Solo lo suficiente. Clara dio un paso atrás. ¿Qué significa eso?, preguntó, mirando de uno a otro. Alejandro, ¿qué está pasando? Pero él no la miró. No podía. Por primera vez, comprendía la magnitud de su error. No se trataba solo de haber sido descubierto, sino de haber sido anticipado. Cada movimiento que creyó astuto, cada decisión que pensó secreta, había sido observado, analizado, y, finalmente, utilizado en su contra. Isabel se giró ligeramente hacia Clara. La observó con una calma que resultaba inquietante. Significa, dijo con claridad, que nunca fuiste parte del plan, sino de la prueba. Las palabras cayeron como un golpe seco. Clara parpadeó, confundida. Eso es ridículo, replicó, intentando recuperar firmeza. Alejandro me ama. Íbamos a empezar una nueva vida. Isabel soltó una leve exhalación, casi como si escuchara algo ingenuo, predecible. Claro, respondió. Igual que me amaba a mí. El silencio que siguió fue insoportable. Alejandro finalmente se levantó, pero su movimiento carecía de la seguridad que siempre lo había definido. Era torpe, casi desesperado. Esto no se queda así, dijo, mirando al abogado, al juez, a cualquiera que pudiera devolverle algo de control. Apelaremos. Esto es una manipulación. El abogado de Isabel no se movió. Puede intentarlo, respondió con serenidad.
Pero el acuerdo está firmado, validado y respaldado por pruebas contundentes. La apelación no cambiará los hechos. Alejandro sintió como el aire se volvía pesado. Isabel intentó, ahora con un tono distinto, más bajo. ¿Podemos hablar? Arreglar esto. Ella lo miró por un instante. Y en ese breve cruce de miradas, quedó claro algo irreversible, ya no había nosotros. No hay nada que arreglar, dijo. Lo único que quedaba, ya se resolvió. Clara negó con la cabeza, como si rechazara la realidad misma. No, esto no puede ser, susurró. Tú me dijiste que todo estaba bajo control. Esa vez, Alejandro sí la miró. Pero no con amor. No con complicidad. Sino con una mezcla de frustración y culpa que Clara nunca había visto antes. Yo, empezó, pero se detuvo. Porque no había excusa suficiente. No había palabras capaces de reconstruir lo que acababa de romperse. Isabel retrocedió un paso. Luego otro. Como si cada centímetro de distancia reafirmara su libertad. Ah, y Alejandro, añadió, antes de girarse completamente. Hay algo más. Él levantó la vista, con una chispa de tensión renovada. ¿Qué más? Isabel lo sostuvo con la mirada. Las cuentas en el extranjero que creías intocables, también están incluidas. El impacto fue inmediato. Eso es imposible, dijo, casi sin voz. Esas cuentas fueron abiertas con fondos conjuntos, interrumpió ella. Y registradas bajo un esquema que, según el acuerdo que firmaste sin leer con atención, me da acceso total en caso de incumplimiento. Clara llevó una mano a su boca. Dios mío. Alejandro dio un paso atrás, como si necesitara espacio para no colapsar. ¿Todo? No solo una parte. ¿Todo? Isabel giró finalmente hacia la salida. Los periodistas, que hasta ese momento habían permanecido contenidos, comenzaron a moverse, intentando capturar cada segundo, cada expresión, cada fragmento de aquel final inesperado. Pero ella no se detuvo. No miró atrás. No ofreció declaraciones. Su silencio decía más que cualquier palabra. Clara observó cómo se alejaba, sintiendo algo nuevo, algo que no era solo miedo. Era comprensión. Lenta, dolorosa. Nunca, murmuró. Nunca pensó perder. Alejandro no respondió. Porque en ese instante, lo entendía. No había perdido en el tribunal. Había perdido mucho antes. En cada decisión arrogante. En cada mentira. En cada momento en que creyó que el poder era suficiente para protegerlo de las consecuencias. Clara lo miró una última vez. Y esta vez, no vio al hombre que la había deslumbrado. Vio a alguien derrotado. Vacío. Yo no firmé para esto, dijo con frialdad, tomando su bolso. No es mi guerra. Clara, espera, intentó él, extendiendo la mano. Pero ella ya se había girado. Y se fue. Sin mirar atrás. Alejandro quedó solo en medio de la sala, rodeado de murmullos, de miradas, de ecos de una vida que ya no existía. Sus abogados hablaban, proponían estrategias, mencionaban plazos. Pero sus voces eran lejanas. Irrelevantes. Porque por primera vez en muchos años. No tenía nada. Ni poder. Ni control. Ni aliados. Solo la certeza brutal de que todo lo que había construido, ya no le pertenecía. Y mientras las luces de las cámaras seguían parpadeando, capturando su caída desde todos los ángulos, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea oscura. Persistente. Porque si algo aún no había perdido, era su capacidad de luchar. Aunque esta vez, no tuviera claro contra quién. La sala comenzó a vaciarse poco a poco, pero Alejandro no se movía. Permanecía de pie, como si sus pies estuvieran clavados al suelo, observando el espacio que Isabel había dejado al marcharse. Ese vacío parecía más grande que toda la fortuna que acababa de perder. Uno de sus abogados se acercó con cautela. Señor Varela, debemos irnos. Hay que preparar la apelación, revisar los plazos, proteger lo que aún. ¿Proteger qué? Interrumpió Alejandro,
sin mirarlo. El abogado dudó. Porque no había respuesta. El silencio que siguió fue incómodo, casi humillante. Finalmente, el hombre bajó la mirada y retrocedió un paso, comprendiendo que, por primera vez, Alejandro no tenía órdenes que dar. Eso era lo más inquietante. No su derrota, sino su vacío. Alejandro cerró los ojos un instante. Intentó ordenar sus pensamientos, reconstruir alguna estrategia, encontrar una grieta en todo aquello, pero cada camino lo llevaba al mismo punto. Isabel. Siempre Isabel. Salió finalmente del tribunal, ignorando las preguntas de los periodistas que lo rodeaban como aves de rapiña. Señor Varela. ¿Es cierto que ha perdido toda su fortuna? ¿Qué opina sobre las acusaciones de infidelidad? ¿Dónde queda ahora su relación con Clara Montes? No respondió. No podía. Subió a su coche con movimientos automáticos, como si alguien más controlara su cuerpo. Cuando la puerta se cerró, el mundo exterior desapareció en un instante. Silencio. Oscuridad. Y entonces, respiró. Pero no fue alivio lo que sintió. Fue algo más denso. Algo peligroso. A casa, ordenó al conductor. El vehículo arrancó. Mientras la ciudad pasaba frente a la ventana, Alejandro observaba sin ver. Los edificios, las calles, las personas, todo parecía pertenecer a otro mundo, uno del que acababa de ser expulsado. Pero algo no encajaba. Algo dentro de él se negaba a aceptar el final. Porque no era un hombre acostumbrado a perder. Y mucho menos, a perderlo todo. De repente, abrió los ojos con una intensidad nueva. No, murmuró. El conductor lo miró por el retrovisor. ¿Señor? No termina así, continuó Alejandro, más firme. No puede terminar así. Su mente comenzó a moverse con rapidez, como una maquinaria que había estado dormida y ahora despertaba con violencia. Isabel había ganado. Sí. Pero, ¿cómo? Los documentos. Las pruebas. El acuerdo. Todo estaba demasiado, perfecto. Demasiado preparado. Demasiado calculado. Y entonces, una idea comenzó a tomar forma. Una grieta. Pequeña, pero suficiente. Detén el coche, ordenó de pronto. El conductor frenó sorprendido. ¿Aquí, señor? Alejandro no respondió. Ya estaba abriendo la puerta. Bajó del vehículo y miró alrededor. No estaba en casa. Ni cerca. Pero no le importaba. Sacó su teléfono con manos firmes y marcó un número que no había utilizado en años. El tono sonó una vez. 2 veces. 3. Pensé que nunca volverías a llamar, respondió una voz al otro lado. Grave. Calmada. ¿Peligrosa? Alejandro esbozó una leve sonrisa, la primera desde que todo había ocurrido. Necesito información, dijo. Hubo una breve pausa. Eso siempre tiene un precio. Lo sé. Y tú, ya no eres precisamente un hombre rico. El comentario no lo afectó. Tal vez no, respondió. Pero sigo siendo un hombre con recursos. Silencio. Luego, una leve risa. Alejandro miró al horizonte, como si pudiera ver más allá de la ciudad, más allá del presente. Quiero saber todo sobre Isabel, dijo. Cada movimiento, cada cuenta, cada contacto en los últimos 5 años. La voz al otro lado se volvió más seria. ¿Sospechas de algo? Alejandro no dudó. No confío en coincidencias. Otro silencio. Más largo esta vez. Dame 24 horas, respondió finalmente la voz. Pero si estás buscando lo que creo que estás buscando, prepárate. ¿Para qué? Para descubrir que tal vez, no eras el único jugando. La llamada terminó. Alejandro bajó lentamente el teléfono. El viento movía ligeramente su chaqueta, pero él no parecía sentirlo. Porque algo dentro de él había cambiado. Ya no era el hombre derrotado en una sala de tribunal. Era otra cosa. Algo más frío. Más enfocado.
Más peligroso. Si Isabel había construido todo aquello. Si había anticipado cada uno de sus pasos. Entonces eso significaba una sola cosa. Ella había estado jugando un juego mucho más grande. Y nadie construye algo así, sin dejar rastros. Alejandro levantó la vista, con una determinación renovada. Vamos a ver, susurró, qué tan perfecta eres en realidad. Subió nuevamente al coche. Ahora sí, a casa. El vehículo arrancó, perdiéndose entre el tráfico de la ciudad. Pero esta vez, el silencio dentro del coche no era vacío. Era expectativa. Porque, en algún lugar, en algún punto oculto entre documentos, cuentas y decisiones pasadas, podía existir una falla. Y Alejandro iba a encontrarla. Aunque tuviera que destruir todo lo que quedaba en el proceso. Mientras tanto, muy lejos de allí, Isabel se encontraba de pie frente a un ventanal inmenso, observando la ciudad desde las alturas. Su reflejo en el cristal era sereno. Inquebrantable. Pero sus ojos, no. Había algo en ellos. Algo que no era simple victoria. Algo más profundo. Más complejo. Más oscuro. Su teléfono vibró. Un mensaje. Lo leyó sin cambiar de expresión. Y entonces, por primera vez desde que salió del tribunal, sus labios se curvaron en una sonrisa distinta. No de triunfo. Sino de confirmación. Como si todo estuviera avanzando exactamente como lo había previsto. Como si aquel juicio nunca hubiera sido el final. Sino apenas el comienzo. El mensaje permanecía en la pantalla, breve, preciso, imposible de malinterpretar. Ha hecho la llamada. Isabel no respondió de inmediato. Dejó que el silencio llenara la habitación mientras su mirada seguía fija en la ciudad iluminada. Los coches parecían diminutas corrientes de luz deslizándose por arterias invisibles, ajenos al entramado mucho más complejo que se tejía por encima de ellos. Apagó la pantalla. No necesitaba más. Era predecible, murmuró para sí misma. Caminó lentamente hacia una mesa de madera oscura donde reposaban varios documentos perfectamente ordenados. No eran papeles del juicio. Aquello ya estaba cerrado para ella, archivado en una parte de su mente que no requería revisión. Esto era otra cosa. Algo que venía de antes. Mucho antes. Mientras tanto, Alejandro entraba en su casa como si fuera un intruso en su propia vida. Todo estaba en su sitio, impecable, silencioso, pero algo había cambiado. O tal vez, siempre había sido así, y él nunca lo había visto. Se aflojó la corbata con un gesto brusco y caminó directamente hacia su despacho. Encendió la luz. El espacio que durante años había sido su centro de operaciones ahora le parecía extraño, casi ajeno. Se detuvo frente a su escritorio. Había algo ahí. Algo que no recordaba haber dejado. Un sobre. Blanco. Sin nombre. Sin marca. Su pulso se tensó. Se acercó con cautela, como si aquel objeto inofensivo pudiera representar una amenaza real. Lo tomó. ¿Ligero? Demasiado ligero. Lo abrió. Dentro, solo había una hoja. Y en ella, una frase escrita con una caligrafía impecable. Siempre revisa lo que firmas, incluso cuando crees estar ganando. El aire se volvió denso. Alejandro apretó el papel con fuerza. Isabel, susurró. Pero algo no encajaba. No era su estilo. Isabel era directa. ¿Precisa? No necesitaba juegos teatrales ni mensajes ambiguos. Esto tenía otra intención. Otro tono. Se giró bruscamente, como si esperara encontrar a alguien más en la habitación. Nada. Solo silencio. Pero ya no era un silencio vacío. Era vigilancia. Regresó al papel, analizándolo con más atención. La tinta, el tipo de hoja, el corte, detalles pequeños, pero suficientes para alguien como él. Esto no había sido improvisado. Había sido colocado. Calculado. Y lo más importante. Alguien había entrado en su casa. O nunca se había ido. Un escalofrío recorrió su espalda.
Tomó su teléfono de inmediato y marcó otro número. Necesito que revises la seguridad de la casa, dijo en cuanto respondieron. Cámaras, accesos, todo. Ahora. Colgó sin esperar respuesta. Su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa. Isabel había ganado el juicio. Pero esto no era parte del proceso legal. Era personal. Y peligroso. De repente, recordó algo. Un detalle que había pasado por alto en medio del caos. El abogado de Isabel. Ese hombre tranquilo, casi invisible, pero con una seguridad que no encajaba con alguien que simplemente defendía un caso. No, murmuró. Demasiadas piezas. Demasiadas conexiones. Y entonces, su teléfono vibró. Un mensaje. Número desconocido. Lo abrió. ¿De verdad crees que ella hizo todo esto sola? El corazón de Alejandro dio un golpe seco. Respondió de inmediato. ¿Quién eres? La respuesta llegó casi al instante. Alguien que sabe que acabas de empezar a perder mucho más que dinero. Alejandro apretó el teléfono con fuerza. Muéstrate, escribió. Pero no hubo respuesta. Solo silencio. Otra vez. En el otro extremo de la ciudad, Isabel volvió a mirar su teléfono. No había enviado ese mensaje. Y, sin embargo, no parecía sorprendida. Eso era lo inquietante. Se acercó a la mesa y tomó uno de los documentos. Lo abrió. No era un contrato. Era un registro. Nombres. Fechas. Transferencias. Movimientos que no figuraban en ninguna de las cuentas oficiales. Movimientos que no estaban ligados directamente ni a ella, ni a Alejandro. Pero que, de alguna manera, los conectaban a ambos. Así que has empezado a mirar, dijo en voz baja. Su tono no era de preocupación. Era de interés. Como si aquello fuera una fase necesaria. Como si alguien más hubiera decidido acelerar el juego. Cerró el documento con calma. Entonces ya no hay vuelta atrás. Mientras tanto, en su despacho, Alejandro caminaba de un lado a otro. Todo se estaba moviendo demasiado rápido. El juicio. La pérdida. El sobre. El mensaje. No eran eventos aislados. Eran una secuencia. Una cadena. Y él estaba en el centro. Pero no como jugador. Sino como objetivo. Se detuvo de golpe. No, dijo en voz alta. No iba a permitirlo. No otra vez. Se acercó a su ordenador y comenzó a escribir con rapidez. Accedió a archivos antiguos, registros olvidados, contactos que había ignorado durante años. Si alguien estaba jugando con él. Entonces iba a responder. Pero esta vez, no desde el poder. Sino desde algo más peligroso. La necesidad. Porque un hombre que lo ha perdido todo, ya no tiene nada que temer. Y eso lo convierte en alguien impredecible. Mientras las pantallas iluminaban su rostro en la oscuridad del despacho, una nueva verdad comenzaba a revelarse lentamente entre líneas de datos y nombres ocultos. Una verdad que conectaba el pasado con el presente. Y que insinuaba algo aún más inquietante. Que aquel juicio nunca fue el verdadero campo de batalla. Las piezas encajaron no de golpe, sino como un susurro que se convierte en grito. Alejandro lo vio primero en los márgenes, nombres repetidos en distintas sociedades, firmas cruzadas en operaciones que jamás aparecieron en los balances oficiales, fechas que coincidían con momentos clave de su ascenso y de su caída. Aquello no era una simple red financiera. Era una arquitectura invisible, construida con paciencia, precisión, y una intención que iba mucho más allá del dinero. Se detuvo. Respiró hondo. Y entonces entendió. Nunca fue solo ella, murmuró. Pero tampoco era tan simple como culpar a otros. Porque, cuanto más avanzaba, más claro resultaba algo incómodo, él había estado dentro de esa red desde el principio. No como víctima. No como espectador. Sino como pieza. Una pieza brillante, poderosa, pero sustituible.
La pantalla iluminaba su rostro cuando encontró el nombre que lo cambió todo. No era nuevo. ¿Lo conocía? Lo había ignorado durante años por considerarlo irrelevante, secundario, casi decorativo. Un error. Porque ese nombre aparecía en cada capa, en cada movimiento clave, en cada decisión que él creyó propia. Y, de pronto, todo apuntaba en una sola dirección. Cerró el portátil con un golpe seco. No necesitaba más pruebas. Necesitaba respuestas. La noche había caído por completo cuando llegó al edificio. No era ostentoso. No tenía el brillo de sus antiguas propiedades. Pero irradiaba algo más sólido, discreción y poder real. El ascensor subió en silencio. Cada piso parecía un latido. Cada segundo, una cuenta atrás. Cuando las puertas se abrieron, no hubo recepción, ni guardias visibles, ni obstáculos. Solo un pasillo largo. Y al fondo, una puerta entreabierta. Alejandro avanzó sin dudar. Porque ya no había espacio para la duda. Empujó la puerta. Y la vio. Isabel estaba de pie junto al ventanal, exactamente como horas antes. Pero esta vez no estaba sola. El abogado. El hombre de mirada serena. Y, ahora que Alejandro lo observaba con otros ojos, mucho más que eso. Sabía que vendrías, dijo Isabel, sin girarse aún. Alejandro cerró la puerta tras de sí. No, respondió con voz firme. Sabías que lo descubriría. Ella se volvió lentamente. Y en su expresión no había sorpresa. Solo reconocimiento. Era necesario, dijo. Alejandro soltó una risa breve, amarga. ¿Necesario? ¿Destruirme era necesario? El abogado intervino por primera vez, con esa calma que ahora resultaba inquietante. No fue destrucción, dijo. Fue revelación. Alejandro lo miró fijamente. Tú, susurró. Siempre estuviste ahí. El hombre asintió levemente. Observando. Corrigiendo. Preparando. El silencio se tensó. ¿Preparando qué? Exigió Alejandro. Isabel dio un paso al frente. Preparándote, respondió. Esa palabra cayó como un golpe inesperado. No tiene sentido, replicó él. Me lo quitaste todo. No, dijo ella con suavidad. Te quité lo que te hacía débil. Alejandro negó con la cabeza, pero ya no había ira pura en su mirada. Había duda. El poder, el dinero, el control, continuó Isabel. Creíste que eran tuyos. Que te definían. Pero solo eran herramientas. Y empezaste a depender de ellas. Como todos, espetó él. No, intervino el abogado. Como los que no están listos. El silencio volvió a caer, pero esta vez no era incómodo. Era revelador. Alejandro miró a Isabel. Por primera vez, no como esposa. Ni como enemiga. Sino como alguien que había estado viendo algo que él no. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente. Isabel sostuvo su mirada. Ahora decides. ¿Decidir qué? El abogado dio un paso adelante. Si sigues siendo una pieza, o entiendes el tablero. Alejandro dejó escapar una lenta exhalación. Todo lo que había creído perdido, no era el final. Era un punto de quiebre. Una puerta. Pero no una que se abriera hacia atrás. Sino hacia algo completamente distinto. ¿Y si digo que no? Preguntó. Isabel no dudó. Entonces te irás, y seguirás siendo lo que eras. ¿Y si digo que sí? Una leve sonrisa apareció en sus labios. No de triunfo. Sino de expectativa. Entonces empezarás de verdad. El silencio se llenó de significado. Alejandro miró alrededor. La ciudad, las luces, la altura, todo parecía igual. Pero ya no lo era. Porque él ya no era el mismo. Había llegado buscando recuperar lo perdido. Pero ahora entendía algo mucho más peligroso, y mucho más poderoso. Nunca había tenido el control. Y, sin embargo,
Ahora tenía una elección. Cerró los ojos un instante. Y cuando los abrió, había algo nuevo en ellos. Algo que no estaba antes. Bien, dijo finalmente. Isabel no respondió. No hacía falta. Porque en ese instante, sin contratos, sin juicios, sin testigos, el verdadero acuerdo acababa de sellarse. Uno que no hablaba de dinero. Ni de propiedades. Sino de poder real. Invisible. Silencioso. Imparable. Y mientras, en algún lugar lejano, las noticias seguían repitiendo la historia de un hombre que lo había perdido todo. La verdad apenas comenzaba.